Los datos meteorológicos presentados en este documento son tomados de la Estación Meteorológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, ubicada en el sitio de Limón, situada geográficamente entre las coordenadas 0 grados 49 minutos y 23 segundos latitud sur y 80 grados 11 minutos y 1 segundo longitud oeste, a una altitud de 15 metros sobre el nivel del mar. Los datos que nos da la estación para cada uno de los meses es la humedad relativa en porcentaje, la temperatura máxima y la temperatura mínima en grados Celsius, la temperatura ambiente en grados Celsius, la evapotranspiración de cada mes, la precipitación de cada mes, ambas en milímetros, el recorrido del viento, las horas sol y velocidad del viento en metros sobre segundos. Cabe destacar que de los datos que obtenemos de la estación no los empleamos en su totalidad para calcular el ETO. Nosotros debemos depurar la información. En primeras instancias, se requiere la humedad relativa. Segundo, se requiere un IF que se calcula en función a las horas sol que se tenga para el mes, dividiéndola para la cantidad de días. Hay que tener cuidado al momento de considerar el mes de febrero, debido a que se debe considerar si el mes es o no es bisiesto en función al año en el cual se está desarrollando el cálculo del ETO. Extraemos la velocidad del viento únicamente de la tabla y consideramos la temperatura máxima y la temperatura mínima. Vamos a continuación a calcular el ETO mediante 4 metodologías. Para estas 4 metodologías voy a desarrollar un ejemplo con todas sus fórmulas y procesos de cálculos y los otros únicamente con una hoja de Excel previamente programada para al final hacer un proceso comparativo. El primer método es el método de Blaney-Cleaver, para lo cual debo primero calcular la temperatura media, sumando la temperatura media máxima más la temperatura media mínima y dividiéndola para 2, obteniendo un valor total de 25.95 grados Celsius. Una vez que yo he desarrollado eso, debo calcular un factor P. Este factor P yo lo obtengo de la siguiente tabla. Primero, debo destacar esta parte que es muy fundamental en el cálculo. La latitud en la cual se encuentra mi estación. Se encuentra en la latitud 0 grados 49 minutos y 23 segundos. Si yo transformo esto a grados, me da un valor aproximado de 0.29 con otras décimas, pero lo que yo debo tener presente es que mi tabla como tal, donde yo voy a obtener mi factor P, únicamente viene desde 0 grados, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces voy a ajustarme en función a la coordenada, en función a los grados, aplicando un proceso de redondeo. Como tengo un valor de 0.29 y algo, lo voy a trabajar con un valor igual a 0 grados. Posterior debo considerar la latitud, si es norte o sur. Como estoy trabajando, en este caso particular, en la latitud sur, consideraré los meses en este orden. Y si trabajo en la latitud norte, considero los meses en función a este orden. Me ubico finalmente que estoy trabajando en el mes de enero. Entonces, para la latitud sur a 0 grados en el mes de enero, yo obtendré un factor P igual a 0.27. Este factor P es justamente con el cual estoy trabajando aquí dentro de mi enunciado, igual a 0.27. Empleo la fórmula que dice F es igual a P, abro paréntesis, 0.46 por la temperatura media más 8.13. Reemplazo mi fórmula obteniendo un valor total de 5.42 milímetros. Voy a identificar la humedad relativa. La humedad relativa que me da para el mes de enero es del 85%. Yo para poder calcular el ETO mediante esta metodología debo basarme en un diagrama. Este diagrama va a tener en la parte superior la humedad relativa mínima y yo tengo que ubicarme en qué rango se encuentra. Como para el mes de enero yo tengo una humedad relativa que está ubicada en el rango de 85%, la considero como una humedad relativa alta porque excede o es mayor al 50% según mi gráfica. Posterior a ello, yo debo conocer el factor n sobre n minúscula sobre n mayúscula, lo cual lo voy a desarrollar de la siguiente forma. Mi n minúscula vendría siendo mi IF calculada, justamente el que yo calculé al inicio, de 1.84. Entonces divido 1.84 para n. N en este caso se obtiene a partir de una tabla. Primero me ubico en la latitud sur, que es justamente lo que el ejercicio me dice dónde está ubicada mi estación. Segundo, me ubico en los grados con los cuales estoy trabajando, que para este caso particular va a ser igual a 0 grados. Posterior a ello,
yo me ubico en el mes. A 0 grados, entonces voy a trabajar con un valor de n mayúscula igual a 12.1. Yo vengo y reemplazo. 1.84 dividido para 12.1 es igual a 0.15. Y como les indicaba, yo trabajo con la siguiente tabla y defino el valor de n minúscula sobre n mayúscula, el cual el ejercicio me da resultado de 0.15. Entonces lo voy a considerar como baja, porque se encuentra justamente entre este rango o este rango es el que mejor se ajusta al valor obtenido. Una vez definido esto, yo tengo que, en función a la velocidad del viento que tengo para ese mes, definir con cuál línea yo voy a trabajar, si es con la línea 1, con la 2 o con la 3. El ejercicio me dice que yo tengo una velocidad del viento igual a 1.30 metros sobre segundo para el mes de enero. Si yo me ubico dentro de mi esquema, me dice que trabajo con la línea 1 si la velocidad del viento está entre 0 y 2 metros sobre segundos. Si hubiera sido la velocidad mayor a la presentada anteriormente, pues tendría que ir viendo en qué rango se ubica y con esa línea yo trabajar para calcular mi ETO. Una vez seleccionado el cuadrante en el cual voy a trabajar y definida la línea con la cual voy a trabajar, debo considerar de que en la parte inferior yo tendré un dato de entrada con la cual ir efectuando mi proceso de cálculo, el cual en el eje de las X yo voy a trabajar un factor F igual a 5.42 milímetros. Si yo vengo, extraigo este pequeño fragmento del diagrama con el cual voy a trabajar y lo amplío un poco más, me quedará de la siguiente forma. Yo tengo un valor igual a 5.42 para el eje de las X calculada previamente. Yo me ubico un valor de 5.42, extiendo mi línea y voy a trabajar o voy a hacerlo intersectar con la línea 1, que justamente la calculé en función a la velocidad del viento, y trazo una línea perpendicular y efectúo una lectura del diagrama. El valor que yo obtengo vendría siendo mi resultado de ETO mediante el método de Blaney-Cleaver. Si hago una lectura rápida, obtendré un valor de ETO para este mes igual a 3.05 milímetros por día. A nivel general, en la hoja de Excel que yo les presento, efectúo el mismo proceso de cálculo para cada uno de los meses. Clasifiqué la humedad relativa. Como todas son mayores al 50%, pues se considera como una humedad relativa mínima alta. Hice el proceso de valoraciones de la velocidad del viento en función a lo que me arrojaba la estación y todos van a trabajar, en este caso, para los 4 meses que estamos analizando, con una valoración de 1, una velocidad del viento débil. Efectué el cálculo de la temperatura media, considerando la temperatura máxima y la mínima. Calculé el factor P para cada uno de los meses empleando la tabla indicada previamente. Calculé el factor F, que va a ser el factor con el cual yo voy a ingresar, en este caso, a mi ejercicio, a mi eje de las X. Calculé el promedio de luz, justamente empleando también la tabla indicada, la tabla 4. Dividí n minúscula para n mayúscula, justamente lo que se observa aquí, mi F para mi n mayúscula, y pude verificar en el eje en el eje de las Y en el cual yo debería trabajar. Justamente con los 4 ejemplos planteados trabajé en el mismo cuadrante. Realicé las respectivas lecturas y obtuve una ETO para cada uno de los métodos. Para calcular el ETO mediante el método de la radiación se emplean cálculos similares a los anteriores con ciertas variaciones que se deben ir teniendo presente. Primero, yo debo calcular mi IF, mi n minúscula sobre mi n mayúscula. Estos datos aquí, yo los calculo igual que en el ejemplo anterior. Segundo, debo calcular un factor RA. Este factor RA se ve en la siguiente tabla. Mi RA vendría siendo la radiación extraterrestre expresada en el equivalente a la evaporación del agua en milímetros sobre día. Yo debo ubicarme en qué hemisferio está ubicada mi estación. En este caso en particular está ubicado en el hemisferio sur. Segundo, debo ver la latitud. La latitud en la cual estoy trabajando yo, que he considerado redondeando, va a ser igual a 0 grados. Y finalmente, para calcular mi RA, debo ubicarme en el mes. La lectura va a ser igual entonces a 15 milímetros sobre día. Es justamente el valor que yo les indiqué dentro de mi proceso de cálculo. Calculo mi RS empleando la siguiente fórmula. 0.25 más 0.50 dividido para n sobre n, que es el valor que yo obtuve en la parte superior, por RA, la radiación extraterrestre,
y obtengo yo un valor de 4.89. Este factor que está aquí me va a servir a mí para calcular, ya que igual que en el ejemplo anterior, yo debo emplear un diagrama para poder obtener los valores de ETO. Entonces, una vez calculada mi RS, que es uno de los primeros factores, voy a calcular mi temperatura media para poder ingresar a otro diagrama y poder efectuar la lectura, en este caso, de mi factor W. Aplico el mismo principio anterior, solamente lo que debo hacer ahora es redondear mi valor de temperatura media para yo poder hacer una lectura respectiva del factor W en la siguiente tabla. Como se puede observar aquí, lo que yo debo hacer, primero identificar es la temperatura con la cual yo estoy trabajando. Y para este caso particular, estoy trabajando con una temperatura de 26 grados Celsius, que fue justamente la que yo redondeé. Segundo, debo ver la altitud en la cual se encuentra mi estación. Mi estación entonces se encuentra a 15 metros sobre el nivel del mar, lo cual está entre este rango, entre 0 y 500. Lo que yo debo hacer es seleccionar dos rangos. En este caso, los dos rangos van a ser igual. Me ubico debajo de los 26 grados Celsius. Obtengo un valor de 0.75 y 0.76. Yo voy a seleccionar un rango justamente entre estos dos valores. Y lo que debo hacer es aplicar una interpolación para yo obtener el valor real de la lectura de mi factor W. Por eso aquí se puede observar cómo yo interpolo a 0 y a 500 metros sobre el nivel del mar. Seleccioné los valores W debajo de la casilla de los 26 grados Celsius. Ubiqué mi 15 metros sobre el nivel del mar y empleo una interpolación, obteniendo un valor de W interpolando igual a 0.7503. Multiplico W por RS, W es el factor que acabo de calcular ahorita, y mi RS es un factor previamente calculado, obteniendo un valor de 3.67. Con este valor de 3.67 milímetros sobre día, yo voy a ingresar a mi diagrama para poder efectuar la lectura de mi ETO mediante esta metodología. La humedad relativa y la velocidad del viento también me van a servir a mí para yo poder identificar en qué cuadrante voy a trabajar, ya que al igual a la metodología anterior, funciona con un diagrama. Este diagrama es el que yo les presento a continuación. Como ustedes podrán identificar, tengo 4 cuadrantes en comparación al anterior que tenía más cuadrantes. Aplico el mismo principio, la humedad relativa en qué rango se encuentra. En función al rango que yo se encuentre, posterior a ello yo debo calcular con cuál línea voy a trabajar. En este caso particular ya cuento con 4 líneas. Y clasifica el viento en función a otros rangos. Ya tengo un rango mucho mayor para una para una cuarta línea. Entonces, como mi velocidad del viento va a ser igual a la anterior, se encuentra entre 0 y 2 metros sobre segundos. Una vez identificado con qué línea yo voy a trabajar, procedo a efectuar el mismo proceso anterior. Ya una vez identificado que mi humedad relativa es igual al 85%, es mayor al 70%, voy a trabajar con esta gráfica en particular y voy a trabajar con la línea 1, debido a que mi velocidad del viento es igual a 1.30 metros sobre segundo y clasifica el viento como un viento débil. Para ingresar a mi tabla, tengo que tener calculado yo previamente mi factor W por RS, que es igual a 3.67, el que yo voy a ubicar en el eje de las X. Aplico el mismo principio, intersecto con la línea 1 porque está clasificada en función a la velocidad del viento y trazo una línea perpendicular justamente donde se me intersectan estas dos líneas y efectúo una lectura, obteniendo un valor de 2.50 milímetros por día aproximadamente. Aplico el mismo principio para cada uno de los meses, al igual que en el ejercicio anterior, y solamente debo considerar ciertos factores que ya se leen en otras tablas. Justamente esas tablas se encuentran indicadas en el anexo 2, el número de las tablas con el cual se está trabajando, y finalmente efectúo el proceso de lectura y calculo mi ETO en milímetros por día para cada uno de ellos. Una tercera metodología es el método de la cubeta evaporimétrica, para lo cual yo debo conocer los siguientes datos. Primero es la evaporación, la cual la voy a obtener desde la estación en milímetros por mes. Yo debo calcularla en milímetros por día, por lo cual yo voy a dividir mi evaporación en milímetros por mes para la cantidad de días que tiene mi determinado mes. Y calculo mi evaporación en milímetros sobre día. La velocidad del viento en este caso yo la voy a transformar de metros sobre segundo a kilómetros por día. Empleo los procesos correspondientes de transformaciones. Un día equivale a 86.400 segundos
y 1 kilómetro equivale a 1000 metros, y obtengo una velocidad en kilómetros por día. Una vez efectuado esto, yo voy a trabajar con una tabla, los cuales tienen los siguientes datos de ingreso. Primero, yo debo considerar que voy a trabajar para el caso A, justamente como se vieron en las sesiones anteriores. Segundo, voy a necesitar la humedad relativa. Como la humedad relativa es igual a 85% para este mes en particular, que es de enero de 2015, voy a clasificarla mayor a 70 como una humedad relativa alta. Posterior a ello, la velocidad del viento que yo lo obtuve, debo clasificarla entre estos rangos. Como se encuentra justamente menor a 175 kilómetros por día, pues la considero justamente en este cuadrante de trabajo. Posterior a ello, voy a ver la distancia de la cubeta evaporimétrica en el lugar de estudio, el cual se encuentra a 100 metros de distancia. Y finalmente, lo que yo debo hacer, una vez identificado todos los parámetros esenciales, voy a seleccionarlo debajo justamente de mi clasificación de humedad relativa, en el cuadrante de la velocidad del viento y en el rango justamente donde se encuentra la cubeta evaporimétrica, obtendré una lectura igual a 0.85. Este valor de 0.85 vendría siendo un factor Kp, el cual yo lo voy a multiplicar por mi EP. Y mi EP no es más que el valor de mi evaporación en milímetros sobre día. Empleo yo mi proceso de multiplicación y calculo el ETO para ese determinado mes, que es igual a 2.37 milímetros sobre día. Para este caso particular, como ustedes pueden observar, son menos datos de entrada. Únicamente se debe tener presente cuántos días tiene cada mes. Calculo un coeficiente Kp, justamente como lo indiqué anteriormente, y finalmente multiplico la evaporación en milímetros por día por mi coeficiente Kp.